Bueno, primero que todo, buen día a todos, a todas. La razón por la que por la que hemos hecho este video es sencillamente porque como últimamente está muy de moda esto de las fake news o noticias falsas y muchos medios de comunicación, ellos hablan de que ellos no tienen nada que ver con esto, pues unos días antes, específicamente el día 21 de febrero, un medio colombiano escuchado por muchos de ustedes, por mucha gente en el país, claramente hizo lo que es una noticia falsa. Este medio es Caracol Radio, el programa de hoy por hoy. En el tramo específicamente voy a tratar solamente el tramo de 6 a 7 de la mañana, donde el señor Darío Arismendi con otros hablan y presentan una supuesta noticia que no es más que otra cosa que campaña. Bien, esto ocurrió, como lo decía, el 21 de febrero y fue específicamente a las 6:32 de la mañana es cuando entra esta pieza que no dura más de 4 minutos. Sin embargo, vamos a ver desde distintas teorías, sencillamente dentro de lo que es el marketing político y la comunicación, qué es lo que hacen, de qué hacen uso este señor para hacer esta noticia falsa. Lo primero, vamos a tomar el concepto de Geoff Lakoff eh, sobre lo que es un frame o enmarcado, marcamiento, encuadramiento. Esto es que el recurso, la manera en cómo se presenta una información nos remite a ciertos conceptos, ciertos valores, ciertas formas de interpretar la vida. Pensemos, por ejemplo, en la palabra espiar. Cuando la palabra espiar remite a un marco específico, a un espía, a una persona que es espiada, ¿sí? Es el primer concepto, el frame, cómo se marca, se marca esa noticia para que se remita a cuestiones de valores y emocionales, mover la emoción de la gente. Podemos tomar literalmente el concepto de Lakoff que dice el frame o el marque no se refiere prioritariamente a la política, los mensajes políticos o la comunicación política. Es algo mucho más fundamental que eso. Los frames o marcos son estructuras mentales que le permiten al ser humano entender la realidad y a veces crear lo que entendemos por realidad. Como le decía, la palabra espiar, pero por ejemplo, podemos pensar en un salón de clase, podemos pensar en un partido de fútbol, podemos pensar en un hospital y vamos a ver que los roles, el lenguaje utilizado es completamente distinto. Ese es el primer concepto, el frame. El segundo concepto al que nos vamos a referir, nos vamos a servir del profesor Javier del Rey Morató, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y es los juegos del lenguaje. Así como se enmarca, hay unas ciertas características, unos ciertos juegos que se aplican al lenguaje con el fin de hacer mucho más efectiva la comunicación, activar esos planos profundos, esos valores profundos y atacar la emotividad del receptor del mensaje. Ahí hay que partir de que nuestra sociedad actualmente se mueve como un gran casino, un gran juego. Estamos permanentemente actuando, estamos permanentemente jugando partidas diferentes, ¿no? Eso en primer lugar. En las palabras del profesor, los juegos del lenguaje son los distintos usos que hacemos de las palabras, de las que nos servimos para hacer descripciones, prescripciones, narraciones, interrogaciones, traducciones, conversaciones y para reproducir jerarquías, transmitir órdenes, pedir o recibir información, establecer ordenamientos y categorías y para crear o moldear una realidad diferente. Si cogiéramos lo que dice Perelman, el juego del lenguaje, podemos referirnos específicamente al ejemplo de Perelman sobre los abogados. Si pensamos en una audiencia pública, tenemos un uso del lenguaje completamente diferente al que hacemos en la vida cotidiana. Ahí está claramente cómo se juega con el lenguaje. De hecho, si pensamos en ese ejemplo de una audiencia, el abogado igual no persigue la verdad. Lo que busca es, con ciertos recursos del lenguaje, convencer, amparar a su defendido. Ahora bien, como la cuestión aquí es describir qué fue lo que ocurrió, saber qué fue lo que ocurrió en esta pieza, hemos
identificado varios juegos que interfirieron en esta pieza. Uno de esos son los que se llaman la ingeniería, los juegos de la ingeniería mágica, y dentro de eso la magia asociativa. El segundo de ellos es los juegos de los espacios políticos, y en efecto el que se enmarca entre los juegos de izquierda, derecha y centro. Después de eso, el juego de la dramatización teatral, y dentro de eso pues tenemos las diferencias notorias, la creación del adversario, la crispación calculada y lo que es la catástrofe inminente. Después de eso tenemos el juego del arcaísmo mediático, y es el juego de la simpatía mediática. Y por último, los juegos del populismo. Los juegos del populismo, y es el juego de la dicotomía sustancial entre el enemigo declarado. Por último, el juego de la verdad con fecha de caducidad incorporada. Estos fueron los recursos que el señor Darío Arizmendi y sus colaboradores en Caracol Noticias, en el programa de Hoy por Hoy, el 21 de febrero, realizaron, usaron. Ahora bien, para poder hacer el análisis real, un análisis objetivo de la situación, lo que hemos hecho es transcribir. No sé si aquí se ve exactamente el texto, pero nosotros lo hemos transcrito perfectamente, todo en su totalidad, la pieza, para poder analizarlo. Y empieza el señor Darío Arizmendi con: escuchen esto, les ruego tengan en cuenta. Esa primera parte del les ruego lo que hace es evocar a alguien que necesita ayuda, que realmente se está preocupando por la realidad. Por lo tanto, por favor, escúchenme. Pero más allá, dice, estas voces que son el centro, de las voces del Centro de Documentación del Archivo Histórico de Caracol, que son la memoria de Colombia que ha pasado, la memoria de Colombia y de lo que ha pasado en el mundo. Lo tendremos aquí. Son la memoria de Colombia y de lo que ha pasado en el mundo. Esto realmente, a simple vista, no tendría importancia, diría uno. Sin embargo, en la estructura del lenguaje general, del mensaje general, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hace es dar una aureola de autoridad moral para el mensaje que luego ellos van a generar. Seguido a esto, cuando termina este primer párrafo introductorio, ellos utilizan aquí la palabra: tengan en cuenta las palabras de estos demócratas. Demócratas, aunque este uso se hace de manera sarcástica. Y después ponen distintas piezas, ¿no? La primera pieza es un audio de Petro sacado completamente de contexto. No se informa ni la fecha, ni el lugar, ni a qué estaba haciendo referencia. Después de eso, sin decir que se cambia el personaje, entra un audio del personaje Chávez, del señor Chávez, que tampoco está contextualizado. Tampoco se dice en qué año es y en qué contexto, ni a qué está haciendo referencia. Vamos a referirnos a una de las partes de lo que habla el señor Chávez. El mensaje de Chávez el recorte del mensaje de Chávez hace hincapié en patria, socialismo o muerte. Después de eso en yo no soy socialista. Después de eso en estoy dispuesto a morir, soy un revolucionario que estoy dispuesto a morir. Podríamos aquí despedazar todo ese paquete, toda esa información de lo que dice Chávez, pero realmente fue muy bien escogido las palabras patria, socialismo o muerte. Porque claramente nos da un mensaje de radicalidad, de radicalismo, de autoritarismo, sobre todo para Colombia, que socialismo es un contenedor dentro de él. Lo que parecía decir la Clau, es un contenedor al cual se le ponen ciertas cargas positivas o negativas. En el caso de Colombia, estas palabras tienen una alta carga negativa. Después de esto tenemos la intervención de uno de los locutores de él, y dice: escuchábamos, Darío, uno de los videos que nos hemos encontrado, y recordando que el señor Chávez decía que no era socialista, sino que él estaba buscando una simple revolución y que no se buscaba perpetuar en el poder, y luego se perpetúa en el poder, y a defender el socialismo bolivariano del siglo XXI, y se declaró un socialista en otra parte del mundo, otro gobierno, otro país. ¿Qué vemos aquí? Uno,
hace énfasis en que al principio Chávez dijo que no era socialista, ahora sí. Aquí se presenta el juego de la asociación, la magia de la asociación. ¿Sí? Chávez dijo que no, ahora que sí es socialista, que no se iba a quedar en el poder y que ahora sí se va a quedar en el poder. Sin embargo, eso Chávez no tiene nada que ver con Gustavo Petro. No tiene nada que ver con Gustavo Petro. Aquí tampoco ha salido aún el nombre de Gustavo Petro para ellos. Sin embargo, recordemos la primera parte de la asociación cuando ponen un audio totalmente descontextualizado de Petro e inmediatamente dan paso a la pieza, al corto de el señor Chávez. Tenemos después de ese audio, cuando él termina en otra parte, en otro país, tal, hace referencia a Correa, a la revolución, a su socialismo del siglo XXI, nuevamente, son palabras clave, revolución, socialismo del siglo XXI, y hace énfasis nuevamente en lo que es la perpetuación del poder, de que quería o buscaba la reelección. Lo mismo en Bolivia y su socialismo del siglo XXI. Específicamente en el caso de Bolivia, hablan de que una vez perdido el referéndum se le hizo la trampa a la Constitución. Esto es bastante importante. Se le hizo la trampa a la Constitución. Si recordamos dentro de lo que es un frame, que es cuando hablábamos de lo que el ejemplo de espiar, que lleva una serie de elementos consigo la palabra, cuando se habla trampa, cuando se habla Constitución, claramente también se está mandando un mensaje muy potente al interior de las personas, a los valores de las personas. Algo va a ocurrir aquí. No me están diciendo la verdad. Y vuelve a intervenir el locutor y dice, esa es la democracia. Vamos a respetar los resultados, pero no. Luego presenta lo que es, con estas palabras, que es, y la última perla, Darío. Esto sí es una joya. El señor Fidel Castro hablando en inglés. Podemos detenernos aquí por dos cosas, por lo que esto, la última perla, y esto sí es una joya. Para Colombia, esto significa, para nosotros los colombianos normalmente es, pues, es que este sí es un canalla. Es que este me está mintiendo. Es que es descarado la forma en que lo hace. Y en efecto presentan un corto del señor Fidel Castro en inglés y el hombre lo traduce, el locutor. Dice que sé que están preocupados, que no somos, porque nos digan que somos comunistas, pero quiero dejarles claro que no somos comunistas. Y vuelve a entrar la voz del locutor. Y mire, Darío, empezaba empezaba César este recuento y estos videos con una introducción del exalcalde de Bogotá. Ahora sí nos presentan a Petro, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y vamos, y entra. Y hay que revelar. Podemos detenernos ahí. La palabra revelar. Porque la palabra revelar nos dice, otra vez nos da la aureola de veracidad. Estoy descubriendo algo. Es algo que tienen oculto, pero yo le voy a contar la verdad. Porque los demás no cuentan la verdad. Entonces les voy a revelar. Que hace algunos años, ante esta pregunta, él respondió lo siguiente, le dice, usted está muy cerca del presidente Chávez. Y el hoy exalcalde de Bogotá respondió, ¿cuál es el pecado? Si es que Chávez está haciendo lo que el M-19 quería hacer en un lugar de la Tierra, se está haciendo lo que el M-19 quería hacer. Y es claro, Arido, termina el mensaje de este locutor, ellos no vienen por 4 años, vienen por décadas. Si a Venezuela la quebraron en años, siendo un país más rico, imagínense lo que puede pasar en Colombia. Vamos a detenernos un poco en esta parte de este locutor. Y lo primero que nos encontrábamos era, pues, la alusión a, empezaba César, un señor ahí, pero eso ya le da un sentido de carne y hueso, ¿no? No cualquiera, no, es un César, es César, ya es más cercano. Ojo, que César nos está diciendo esto. Que empezaba con una pieza del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ya apareció el nombre de a quién se van a referir. Y después dice lo de revelar. La palabra revelar, como lo decía antes, tiene que ver con la verdad. Le estoy diciendo la verdad. Ojo, le estoy diciendo la verdad. Lo hemos descubierto. Después de eso, aparece la pregunta
y la supuesta respuesta. Tengamos en cuenta que en ningún momento nos presentan el audio o donde Gustavo Petro diga lo que aquí se dice. Lo que aquí se dice lo está diciendo un locutor. Sin embargo, la magia asociativa nos permite decir que como antes sí escuchamos audios, esto que nos están diciendo también lo dijo Petro. Es magia, pura magia, manipulación realmente. Ahora, nos aparecen otras palabras claves como pecado. Ojo, todo lo que quiere decir pecado. ¿Cómo que no es un pecado? Después de eso, nos viene la creación del adversario. Ya está creado el adversario, nos viene definirlo un poco más y hablar de la catástrofe inminente. ¿De qué va a ocurrir? Primero definirlo y lo define con que es claro, Darío, ellos no vienen, ya nos define el adversario, ellos. ¿Quién? No se sabe. Ellos no vienen por 4 años, vienen por décadas. Y aquí ya nos empieza a generar el miedo, la crispación calculada, a generar el miedo, a que la gente dude, a que la gente lo sienta, se indigne. Y después dicen, si ya ha pasado Venezuela, y esta es otra palabra clarísima, Venezuela, hoy es un contenedor, Venezuela se le asocia a una serie de valores negativos, sobre todo en Colombia, pero se le asocia a una serie de valores negativos. Vienen por décadas. Si a Venezuela la quebraron, esa es otra palabra clave, la quebraron, la arruinaron, la destruyeron, refuerza el concepto de Venezuela. En años, siendo un país más rico, era superior a Colombia, sin embargo, hoy está peor a Colombia. Imagínense lo que puede pasar a Colombia. Claramente, como hemos dicho, uno, aquí le da la aureola de veracidad, aquí refuerza que lo que están haciendo es un ultraje, aquí define ellos son los malos, y aquí empieza a generar lo que es la crispación calculada. Cuidado, cuidado, cuidado. Imagínense lo que le puede pasar a Colombia. Sin embargo, la pieza no acaba ahí. Finalmente tenemos el cierre de la pieza. Y el cierre de la pieza lo hace Darío Arizmendi. Y dice, recordemos que el señor Petro era uno de los más importantes dirigentes del M-19. Ahora bien, si lo cogemos en general, en efecto, primero empieza la aureola de verdad diciendo este es el centro de memoria histórica de Caracol, que es la memoria de Colombia y del mundo. Después nos presenta una serie de audios de manera arbitraria escogida sin darnos ningún tipo de referencia. Después nos sueltan este tipo de palabras claves y de argumento, como lo hemos visto del otro locutor, que termina diciendo él, esto es lo que quería el M-19, tal, tal. Y finalmente, el señor Darío Arizmendi dice, recordemos, vuelve a reforzar el mensaje y a darle la aureola de veracidad, de verdad, diciendo, recordemos que el señor Gustavo Petro, que el señor Petro era uno de los más importantes dirigentes del M-19. Y cortan la pieza inmediatamente. 6:36 de la mañana y así entra. 6:36 en Caracol y entran de una vez unos comerciales. Claramente esto no es una noticia. No es una noticia. Es propaganda política. Se ha hecho con una clara intención. Se han escogido las palabras y la estructura y la macroestructura de la pieza para transmitir un mensaje propagandístico electoral. Esto en marketing político, en comunicación política, está muy bien, está bien hecho. Realmente no es información. Esto es propaganda política y es manipulación. Es manipulación que usa técnicas del marketing político. Es triste que esto se esté dando en los medios de comunicación, porque deberían informar. El señor Darío Arizmendi y todo su equipo tienen todo el derecho de hacer, de definir a quién apoyan y a quién no. Sin embargo, esto no cuele lo que es propaganda política en medio de lo que puede ser información. Esto es propaganda. Si quieren hacer propaganda, lo que deben hacer es decirlo. Vamos a hacer propaganda política. Esto es de la peor propaganda política que hay
no es ni leal, no, no es veraz, no permite un enfrentamiento de las ideas en la política. No, esto es manipulación política, pura y dura. Finalmente, despedirme y decir que voy a intentar dejar el link de la pieza, pero de todas maneras usted la puede encontrar fácilmente. Es el programa Hoy por Hoy de Caracol Radio, a las en el tramo de 6 a 7 específicamente. La pieza va desde el minuto 6:32 hasta el minuto 6:36. 4 minutos de propaganda política. Muchas gracias y espero que realmente que esto sirva para algo. No sé, realmente el día que estaba escuché esta noticia, me indigné porque, porque nos están mintiendo de una manera bastante desagradable y ruin.